Volvemos, perdón por algunas demoras técnicas que hemos tenido durante la tarde de hoy. Ahora les quiero presentar a un gran amigo mío que está en Estados Unidos, un gran especialista. Él tiene una característica especial, es ingeniero y es abogado, cosa que no es muy común encontrar. Y me llevo bien con él por nuestro lado ingenieril de las cosas, pero es un gran abogado también. Él vive en Estados Unidos, cerca de Miami. Él se llama Michael Palash y nos va a presentar el tema identidad y credenciales digitales verificadas, aspectos legales, técnicos y políticos, lo que en la jerga se llama digital identity o identidad digital. Y para esto me va a ayudar mi querida amiga Tina, que es una de las chicas TIC, quien me va a ayudar a hacerle las preguntas al final a Mike, porque yo tengo que sumarme a otra actividad virtual que sucede en Colombia. Hola Tina, hello Mike, nice to see you virtually. How are you doing? Hi Tina. Can you hear me well? I can hear you well, Olga, yes. How are you? I love ¿Me puedes escuchar? Sí, te puedo escuchar muy bien. Me encantan todos los relojes que tenés atrás. Como sos muy internacional y trabajas en todo el mundo, es un placer tenerte acá. Hemos trabajado en un proyecto el año pasado y siempre estamos en contacto. Mike revisó este programa y me dijo, esto es interesante para considerar y ha estado investigando y trabajando en esto. Mike, muchísimas gracias por dedicarle tiempo a esta participación con esta presentación para nuestros estudiantes. Tenemos a 500 estudiantes de todo el mundo. Pero bueno, tenemos de varios continentes. Tenemos traducción en castellano y en inglés. Le voy a dar la palabra a ustedes y seguramente Mike puede empezar su disertación. Yo voy a estar virtualmente en la sesión y Tina va a cerrar con las preguntas. Y Adrián va a terminar la jornada. Entonces, les digo adiós. Muchas gracias por estar aquí. Chao, Mike. Y Tina, te cedo la palabra. Olga. Antes de presentarlo a Michael, quería comentarles que al final del panel vamos a tener un tiempo para preguntas y que me lo pueden hacer en español y yo lo traduzco para que Michael lo entienda en inglés y él lo va a responder en inglés, pero si se sienten más cómodos haciendo la pregunta en español, más que feliz de ayudarlos a traducirlo, ¿sí? Lo pueden hacer, yo tengo acceso, así que lo puedo hacer en el Q&A o en los comentarios. Bueno, para empezar este panel, quería... Okay, let me go and switch into English. You know, with the pandemic, we are forced to stay home. Con la pandemia, estamos forzados a quedarnos en nuestras casas y la interacción es a través de los dispositivos. Socializamos online, tenemos un procedimiento legal online, la gente del gobierno también, todo está online. Y ya que todo está conectado, la identidad digital es clave para preservar la identidad de uno. ¿Okay? Michael va a hablar de lo que es una credencial verificada y la parte de identidad. Mike. Muchas gracias, Tina. ¿Es posible que alguien muestre la presentación mía? Perfecto. Muchas gracias. Sí, lo voy a hacer desde acá. ¿Me pueden ver la pantalla? Bien. Para los que están aquí, yo no sé cuál es la trayectoria académica o a lo que se dedican ustedes, pero me gustaría decirles un poco acerca de a qué me dedico. Soy ingeniero y soy abogado y lo veo de ambos ángulos, jurídico y técnico.
Y es importante ver esto porque un diamante tiene facetas múltiples, dependiendo del ángulo, hay diferentes perspectivas. Entonces, pienso que es un tema importante donde uno va a abordarlo con una versión más holística. En la primera transparencia, acá, que bueno, es la más importante de todas las transparencias, y les voy a explicar por qué. En la primera transparencia se ve la identidad digital y las credenciales verificables, que es un ámbito que evoluciona mucho, hay mucho interés. Desafortunadamente, mucha gente, muchos sectores a veces utilizan diferente terminología para esto. Es como la Torre de Babel. Cuando la gente habla, usa diferentes nombres y lleva a confusión. Entonces, me gustaría hablar de identidad digital y con la identidad verificable vamos a utilizarlo con los términos que se utilizan en ciberseguridad. Seguramente están familiarizados con ICAM o lo que es gestión de accesos de credencial de identidad. Con este término, con esta sigla, tenemos 4 conceptos distintivos que son importantes para que todos entiendan. Cuando hablamos de identidad o probar la identidad, es para establecer que hay un Michael de Palash que es diferente a Michael Felipe Palash. Y con esto se hace una comprobación de la identidad, ¿no? Mi hijo se llama diferente a mí. Luego tenemos el concepto de la autenticación. La autenticación es cuando yo me logueo en un sistema y a ver si realmente el individuo es el que dice ser. Y hay plataformas tecnológicas a las que podemos recurrir para autenticación. El concepto tradicional son certificados de certificación, OpenID O4, o como ustedes dijeron en las presentaciones anteriores, DEDGE o credenciales de blockchain. Esto es el método de autenticación, es asegurarse que la persona que se loguea es realmente la persona que dice ser. Luego tenemos el concepto de la autorización. Para los que están en el mundo de ciberseguridad o en informática, seguramente escucharon el concepto de confianza cero. Y eso es cuando alguien se autentica en un sistema, en realidad no basta, sino que la autorización es brindar un acceso distintivo mediante ciertos datos. Entonces, una vez que se accede al sistema, se le autoriza a acceder a ciertos derechos, ¿no? Y esto quiere decir autorización. Y luego credenciales. Como vemos en el diagrama que confluye, las credenciales están como la esencia que adhiere a los otros 3 y se combina con los otros 3. Yo, por ejemplo, soy Michael de Palash, tengo un título de ingeniería de una universidad, por ejemplo, de Drexel y de la escuela de jurídica de Temple, ¿no? La Facultad de Derecho de Temple. Y de ahí se establece una credencial a través de la confianza, ¿no? La próxima transparencia, vemos que dependiendo de lo que tenemos, y acá se nota mi edad, ¿no? Porque mucha gente joven, como mi hijo que está en la universidad hoy en día, él valora ICANN, la identidad digital, es alguien que está estudiando ciberseguridad en la facultad. Pero cuando hablo con mis colegas de la misma edad o más viejos, me dicen, ¿por qué? La identidad digital ya lo probaron en la década del 90, en el 2000. ¿En qué varía hoy de lo que era en el pasado, no? El hecho de que tenemos esta conferencia y que se hace alusión, la mayor interacción social en los 9 meses
han sido virtuales exclusivamente. Entonces, la tormenta perfecta de COVID-19 resultó que muchas empresas aceleraron las transacciones a un home office o un trabajo virtual. Lo interesante es que antes del COVID-19, antes de la pandemia, hubo otra tormenta perfecta. Y es un chiste que traigo a colación siempre cuando doy esta presentación en persona, presencial, ¿no? Y digo, ¿cuáles son las 3 cosas que uno no esperaría? Entonces acá identificamos 3 cosas en el ámbito de identidad digital. Primero, las metas de desarrollo sustentables de Naciones Unidas, ¿no? La 16.9, que brinda una identidad legal para todos para la Agenda del 2030. La segunda es la Unión Europea y el trabajo con el eIDAS, que es la identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza, que es una directiva, ¿no? Que es un suplemento al GDPR, al GDPR, ¿no? Y es un impulso de la Unión Europea como para traernos mayores derechos digitales para los consumidores y para las empresas. Luego, un tercero, que es el memorando ejecutivo firmado el último año y que habla de facilitar con un norte para ICANN para el gobierno federal. Y yo siempre hago este chiste. Por favor, díganme en los últimos 3 años y medio que la administración de Trump y la Unión Europea y Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en algo. Nunca ha sucedido esto. Entonces, antes de COVID, el tema de la identidad digital era algo que ya estaba presente, que era inminente, pero lo que hizo el COVID, en vez de tener esta evolución que sucediera en este periodo de 3 o 4 años, vimos que se mitigó a 6 meses, 1 año, ¿no? Son cosas que pasaron, cambios que sucedieron y que siguen sucediendo. En la próxima transparencia que ven en pantalla, se habla del concepto de un marco de confianza. Esta transparencia apuntaba a ciberseguridad con informática. Bueno, ahora lo vamos a plantear más el tema de identidad en lo que es políticas públicas o asuntos gubernamentales. Este concepto de marco de identidad o de confianza es cómo los particulares o las organizaciones dentro de un ecosistema pueden establecer este tema de la confianza, porque muchas veces hacen chistes acerca del pecado original de Internet, que no había una entidad integrada en el stack original. Y esto no es que se anticipó cuando Crocker y los otros avanzaron, todos se conocían, ellos nunca se hubieran imaginado que estaban desarrollando una red que la iba a usar miles y millones de personas en todo el mundo, ¿no? Entonces les diría que ahora, después de que lo vemos, hubo pasos para mejorar la seguridad, como DNSSEC y otras iniciativas, pero la identidad sigue siendo como el eslabón perdido, como para reconocer el potencial pleno de Internet. Entonces, en este concepto del marco de confianza, es lo que yo les digo, ¿qué debería contemplar este marco? Primero, una sociedad público-privada sólida. ¿Y saben por qué creo en este concepto? Porque en particular, a la luz de toda la crisis económica, los gobiernos van a tener un presupuesto limitado en el futuro cercano y la capacidad de invertir en obras públicas de infraestructura para mantenerla solamente por el sector gubernamental va a ser difícil. Sin embargo, Estonia y otros gobiernos como Estonia que lo hicieron, pero lo hicieron a principios del 2000. Entonces, 15 años ya tuvieron. También debería haber un mercado libre, ¿no?
permitiéndole a los particulares y a las empresas quiénes van a ser los proveedores de identidad. Y ese libre mercado va a impulsar innovación y competencia. Y es análogo con lo que pasó en la industria. Mientras que tenemos Verizon y los operadores de .com, hay otros LSCTs, TDs que compiten con el punto Edu o lo que sea. Hay otros en América Latina, pero en todo el mundo que compiten con este espacio. No solamente encontramos competencia en los operadores de registro, sino también en el registro, el GoDaddy's, de Tucows, que tratan de brindar este tipo de servicios. Y una de las cosas críticas en este análisis es hacer el sonido. Michael, we cannot hear you. For fellows, I would actually encourage. Ahí volvió. Y insto a que hagan una lectura de esto y les voy a decir por qué. La ITU hizo un trabajo fantástico en publicar este estudio. Se llama el mapa digital y nos da un marco para que los gobiernos enmienden o para que propongan leyes de identidad. Y a mí me impresionó la UIT, que no toma un enfoque único, sino que reconoce que hay varios marcos donde la identidad podría llegar a crecer y a promoverse dentro de un gobierno en particular. Y hay 3 modelos de alto nivel que se identifican acá. Uno es donde el gobierno está involucrado como el proveedor de identidad, que es lo que vemos en Estonia, donde el gobierno está emitiendo las identificaciones de gobiernos con los chips y chips en los celulares, etc. Luego tenemos el modelo donde el gobierno solamente actúa como regulador, que es algo que sucedió en el Reino Unido, donde el gobierno en sí no quería estar sentado y estar involucrado, pero dijo, bueno, vamos a poner un criterio mínimo de orientación y que el sector privado promueva la competencia, la crea y que brinde servicios al público. El tercer elemento es un ámbito donde el gobierno opera como regulador y como si fuese una cámara de compensación, un broker de identidad. ¿Qué es lo que pasa en Australia? Y luego lo vamos a abordar más tarde en la presentación, solo si tenemos tiempo. Fíjense, este documento es importante. Los insto a leerlo porque les da una buena noción de cómo desarrollar tecnología y gobernanza a la vez. Otra transparencia. Esto va a ser importante para todos, para la gente de informática, de finanzas, gente que desarrolla protocolos, ciencias. Un recurso fenomenal para alguien que quiera aprender más acerca de la identidad y de credenciales verificables es el de Banco Mundial, que se llama ID4D. Quiere decir Identidad para Desarrollo, ¿no? Y tienen muchos recursos, muchos cursos. Recién identifiqué 2 para ustedes, especialmente en Latinoamérica. Uno era un estudio con México y el otro que se hizo para Perú. Y ya que este evento fue virtual y tuvimos a gente de todo el mundo, probablemente había entre 30 y 50 estudios que venían de otras partes del mundo. Entonces los insto a que los lean. No son white papers, sino que es una investigación
que revela un background o un contexto de lo jurídico, de lo técnico. Realmente sirve de mucho desde el punto de vista técnico. Lo que pasa es que fíjense que yo les hablé antes de lo que era el concepto de identidad digital y cómo evoluciona. Pero vemos lo que se llama una batalla real. Esto la rinde tributa a mis amigos que básicamente les gustaba la lucha libre en televisión. No entiendo por qué, pero bueno, ellos veían lucha libre. Acá ponen todos los de lucha libre, los peleadores en un ring con la caja esa de acero y el que sale es el sobreviviente. Los otros víctimas. Hay jugadores acá que tratan de capitalizar o aprovechar lo que es la identidad digital para avanzar en otros negocios. Identificamos algunos que surgieron, que son los competidores de este juego de la jaula de acero, como los juegos del hambre, ¿no? Apple, Google, Microsoft, Facebook. Como resultado de una revisión regulatoria dentro de Estados Unidos y la Unión Europea, esta clase de competidores en particular se van a encontrar ocupados con otras cosas en los últimos años, ¿no? Pero cuando uno ve cómo esta gente o estas empresas se ven en la evolución de Internet y cómo uno las usa frecuentemente, no tenemos ninguna otra opción más que usarlas. Luego tenemos Big Banks o los grandes bancos, ¿no? Que obviamente con el KYC que quisieron usar quiénes son los bancos, entonces tenían obviamente una extensión natural la identidad digital. Bancos grandes que son conservadores en el modelo de negocios, que no son muy agresivos, en realidad están siendo forzados a hacer esto porque FinTech, la experiencia, toda la otra gente que trata de entrar en bancaria, Google Checking, acá ahora tiene Google, Checking by Google. Entonces, PayPal, todo eso de lo que es un banco o no es un banco, está impulsando lo que son los grandes bancos en este tema de identidad. Los procesadores de pagos también, Mastercard, en cada foro en el que yo participo en identidad digital, indistintamente de la parte del mundo, siempre está Mastercard. Tienen una presencia con un grupo de talento que invierte muchísimo en pilotos, en proyectos pilotos, ¿no? En todo el mundo. Entonces, siempre me los encuentro. Mastercard es uno de ellos. Luego tenemos el sector de la salud, que es más fragmentado este pilar. Otro ámbito son los operadores postales, los de correo, porque estos correos se dieron cuenta que el modelo tradicional de entregar la cartita ya no existe. Mientras que algunos correos empezaron a migrar a encomiendas que los ponen a través del comercio electrónico. Acá tenemos a Amazon, UPS, todos esos que empiezan a meterse en otros nuevos modelos de negocios. Entonces, los operadores de correo que ya tienen una guía de dónde vive cada uno, porque tienen la agenda casi más frecuente de todos, fíjense que están muy interesados como sector como para desempeñar un rol aquí muy importante. Y acá IoT de drones a los wearables, a las ciudades conectadas, a los hogares conectados, que es Internet of Things, ¿no? Internet de las cosas. Monitorear con un dron lo que pasa, ¿no? Fíjense, este tema de identidad está ciertamente surgiendo.
Y esta es mi perspectiva, opinión personal, porque cuando yo veo identidad en los últimos 4 o 5 años, lo veo pero frente a otras tecnologías, como lo tradicional, SAMO, OpenID Connect, Watching. Fíjense que veo todo el paradigma de todas las tecnologías o stacks de tecnología que se utilizan para brindar una identidad digital y una solución verificable. Y tengo un sesgo porque esto lo conocí en los últimos 20 años de ICANN. Y una de las cosas que es interesante es la capacidad del DNS de funcionar como si fuese un ancla de confianza. Y lo hacen para el descubrimiento de estos registros. Internet, en particular el DNS, ha sido comprobado como algo totalmente útil como recurso. Si uno hace muchas búsquedas y transacciones de manera cotidiana, esto es uno de los ámbitos que pienso que es de gran interés. Y hay dos grupos que yo seguí o en los que me involucré. Uno se llama Lightest, que era un proyecto piloto de 2 años de la Unión Europea que involucraba a varios Estados miembros y también empresas de tecnología que trabajaban con el uso del DNS como un ancla de confianza. La otra iniciativa es ID4Me, es la que está ahí, ID4Me. También con Europa, con los operadores de ICCTT, que es el operador del CCTLD de Alemania, ¿no? El trabajo que están haciendo es importante. Sé que me estoy quedando sin tiempo, entonces voy a darles unos documentos que les den una idea. Para los que participaron en esta sesión, seguramente recibieron algo que les va a servir en el futuro, en las carreras profesionales que desempeñan, y también les quiero dar material de referencia. Tenemos el EIDAS, luego tenemos el gobierno de Australia con su agencia de transformación digital, que han hecho un trabajo fantástico, increíble. Acá tienen la URL al sitio, con todo el material que queda documentado ahí. Otro grupo se llama DIAC, que es el Consejo de Autenticación e Identificación Digital de Canadá. Es una sociedad PPP, donde el sector privado lidera a solicitud del gobierno canadiense esta iniciativa. Hicieron un trabajo de liderazgo en lo que son marcos de confianza. El Lightest Test, ahí lo tengo. ID4Me. Y para aquellos que estén interesados en distribuir en la tecnología esta, el trabajo de W3C con los identificadores descentralizados o los DIDs. Ahí tienen un link a modo de referencia. Y con esto quiero agradecerles. Y con suerte, seguramente tuvieron un día productivo, una jornada muy buena. Y si a alguien le queda energía todavía para hacerme una pregunta, con gusto le voy a responder. Muchas gracias. Tengo alguna pregunta. Soledad Manone dice: disculpen, pero perdimos la pregunta en el sonido. ¿Calificaron para qué? Ah, para la batalla, para subirse al ring. Estoy en desacuerdo porque mientras hay algunos correos que han sido privatizados, la mayoría de esos correos todavía tienen un vínculo. UPU, por ejemplo, es la agencia que tiene el tratado de postales, tiene 192 miembros o signatarios en este tratado de correos, ¿no?
En Colombia, por ejemplo, el operador postal de Colombia ha hecho trabajo también en identidad digital, que fue informado en un estudio de la UPU. Sí, desempeñan un rol importante, pero se basa en lo que yo dije de la UIT, de cuál es el rol apropiado, y dado que los presupuestos del gobierno van a estar muy restringidos en el corto plazo, sería mejor que los gobiernos brindan regulación y un marco y que le permita al sector privado hacer esa inversión. No solamente la inversión inicial, sino aquella inversión para continuar y mantener la infraestructura. No es una implementación de una vez, sino es un costo continuo esto. No estoy diciendo que los gobiernos están ahí, que claramente tienen que desempeñar el rol, como se dijo con lo que originalmente se planteó en el UIT. Una pregunta de Alicia, que dice, ¿cuál es el beneficio de blockchain en la identidad digital? Para blockchain, y lo vi muy estrechamente este concepto. Fíjense, donde blockchain se usó fue en muchos fintechs, mientras que algunos bancos han estado tanteando. La mayor parte de la acción agresiva o marketing e inversión en blockchain o en su distribución como tecnología ha venido en los fintechs. Y un ámbito donde puede servir esto es brindarles servicios para el Banco Mundial. Me parece que fue el Banco Mundial o la UIT, no me acuerdo. No me acuerdo cuál organismo de Naciones Unidas, pero había como 1.000 millones de personas en el mundo que estaban desbancarizados. Entonces, ahí obviamente había que caer en la red bancaria y el potencial de blockchain a través de las fintechs con la implementación como para brindar una identidad en sistemas microbancarios o microservicios financieros es interesante, especialmente los chinos. El gobierno chino ha sido muy agresivo con blockchain, evolucionando con su Banco Nacional y es una parte estratégico de lo que es la iniciativa de blockchain a nivel mundial. ¿Cómo ve la experiencia de Estonia? Tuve la capacidad de viajar a Estonia y reunirme con los operadores TCT, LD y con algunos de sus operadores. Fíjate, hasta me dieron un juego de naipes que se llama Historias del Cibersexo. Me las dieron en Estonia. No estaba listo para esta pregunta, pero lo interesante es que lo que es importante de Estonia es que estaban justo en el extremo de un ciberataque a principios del 2000. Los iba a deplorar. Reconocieron la vulnerabilidad de ellos y tuvieron que poner una infraestructura como para ayudar no solamente el desarrollo de la confianza en mejora de la entidad y para resistir el ecosistema que tenían. Les muestro la historia esta de cibersexo porque los naipes que me dieron era para los chicos de la escuela porque querían que estudiaran ciberseguridad a través de las cartas, a través de un juego. La ironía era que, bueno, yo siempre digo que yo siempre viví en Palm Beach, en Florida, y ahora estamos en el medio de una elección presidencial donde tenemos actores que tratan de interferir con lo que es fake news o no,
que era fácil antes de terminar. Hoy en día es mucho más difícil con este entorno actual. Y es lo que yo encuentro difícil o sorprendente de Estonia, ¿no? Sorprendente. Porque instauraron este concepto, lo inculcaron desde el principio. ¿Qué es importante de esta experiencia de Estonia? Querían agarrar los principios y los inculcaron lo antes posible. En la medida que uno crece, se basa en una piedra angular como para luego tomar las decisiones claves. Una pregunta para cerrar. ¿Nos puede decir cómo hay una soberanía digital? Si hay algún país con soberanía digital que ha desarrollado este concepto o lo aplica o lo usa. Por el concepto de soberanía digital, hablo de AIDS, porque la Unión Europea trató de crear un marco para todos los Estados miembros para funcionar en este marco. Entonces tienen un ID Node que permite que la credencial de un Estado miembro se pueda resolver. Entonces agarro mi identidad nacional de Estonia y a través de esta red, dentro de la Unión Europea, lo puedo utilizar en otro Estado miembro. EIDAS tuvo un problema de presentación, no llegó a lograr toda una implementación plena, pero la quieren revisar en Europa, en la Unión Europea, ¿no? Como para poder implementarla, pero reconoce la soberanía digital, donde uno puede tener una identidad con un gobierno y luego utilizarla en otro estado, en otro marco nacional bajo otra identidad, ¿no? Bajo la misma identidad. Y otra cosa que les traigo a colación es la unión postal. Yo trabajo mucho con la UPU. Entonces ellos tienen un estándar que se llama X68, que es un marco digital de identidad. Lo que busca la UPU es brindar un marco donde las credenciales se puedan llegar a utilizar de manera global, mientras que a la vez se reconoce el derecho soberano de lo que son los Estados miembros emisores de dicha entidad. Son las cosas donde yo recurro a IDAS con X68. Entonces cada vez más gobiernos acá desempeñan un rol de liderazgo que se remonta a lo que dijimos antes, a ver dónde encajan los gobiernos en el ring de la lucha libre, porque van a estar dirigiendo las regulaciones como para poder impulsar esta inversión privada y también la inversión del sector público. ¿En América Latina? ¿Algún ejemplo de un país? No. Hasta ahora no. Trataba de hacer una investigación sobre el gobierno colombiano y qué le estaban haciendo con el operador de correo. Pero es algo que tal vez una de las cosas que ustedes quisieran ver son los marcos de EIDAS o ver el estándar 68 de la UPU. Se hizo trabajo con el ESG 17, que también trata el tema de identidad digital. Si uno quiere ver el tema de la soberanía y la interoperabilidad a escala global, si ustedes no pueden obtener la atracción, busco a Mastercard, porque están en todos lados. Seguramente ahí en América Latina, si quieren ver un proyecto piloto, seguramente contáctense mejor con Mastercard, que va a estar presente. Organismos de Naciones Unidas como la UIT, la UPU, seguramente son los que más van a apalancar este concepto. Es lo más cercano que puedo llegar a pensar. Nos estamos quedando sin tiempo, Michael. Muchas gracias.
Muchas gracias por todas estas lecciones y ahora le pasamos la palabra a Adrián. ¿Está por ahí, Adrián? Bueno, muchísimas gracias. Thank you very much, Michael. Gracias, Tina. Les agradecemos muchísimo. Bueno, estamos cerrando ya el día de hoy. Después de esta excelente disertación. Un segundo, por favor. Quisiera comentarles el día de mañana. Vamos a tener un día sumamente interesado, básicamente focalizado el tema de inteligencia artificial. Vamos a arrancar a la mañana, a las 10 de la mañana, UTC-3, para que están en otros países, con inteligencia artificial y la ética que envuelve todo este tema, el Foro de Gobernanza de Internet y la Cooperación Digital, inteligencia artificial, algoritmos y vida cotidiana, el futuro de educación en la era de la inteligencia artificial. Continuamos con inclusión e Internet. Estamos creando una Internet accesible. Actividades desarrolladas por el MINTIC de Colombia para inclusión digital. En este caso estará como disertante el viceministro de TIC de Colombia, Germán Rueda. Y tendremos como keynote a la tarde, a las 16 horas, a Belén Urbaneja, que nos estará hablando sobre herramientas digitales para ayudar a empoderar a las poblaciones vulnerables en América Latina. Desde ya les agradecemos muchísimo a todos la participación el día de hoy, a los becarios, a los disertantes, y esperamos mañana encontrarnos a las 10 de la mañana, hora de Buenos Aires. Desde allá muchas gracias a todos y buenas tardes.